Bueno, pues estamos ya por aquí, en breve. Bueno, pues ya estamos por aquí, tratando de conectarnos directamente a Instagram también, para que la gente nos pueda ver. Ya estamos haciendo la transmisión en Instagram, esperando nada más un momento poder activarnos. Y pues bueno, ya estamos aquí en las dos redes. Vamos a ver si no tenemos problema con el volumen. Creo que ya estamos bien aquí. O bajarle un poco el volumen, Cristina, tú, por favor, al teléfono. ¿Listo? Ya. Se repite, ¿verdad? Sí, se repite. ¿Lo tienes por completo silenciado el tuyo? Creo que sí. ya, creo que ya. Pues bueno, ya estamos aquí agradeciéndole a todas las personas por el espacio que nos brindan, esta oportunidad que nos dan de poder estar con ustedes compartiendo un poco sobre las grandes mujeres que hay en México, en la batuta. Y desde luego para mí es un enorme placer tener el día de hoy a alguien que considero una gran amiga, una mujer que nos va a presentar una parte o una forma de ver la dirección desde un ángulo un poquito diferente. Así que es un enorme placer tener en esta serie de entrevistas, Mujeres Dejando Huella, a la maestra Cristina Pestana Alpiza. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias por este espacio y bueno, aquí estamos para comentar un poquito acerca de nuestra historia. Pues bueno, Cristina, haciendo malabares y tratando de adecuarnos a la tecnología, ¿no? Porque esa es una cuestión muy novedosa. Ya iremos buscando la manera de pulir si algún defecto hubiera o algo, pero la intención es de que por ambos lados podamos tener como cercanía con la gente, ¿no? El Instagram es como algo muy joven y el Facebook es como más general. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar. Y es muy importante para mí poder preguntarte lo siguiente, maestra, y es una pregunta con la que iniciamos con todas las directoras, y que es que nos platiquen un poco. ¿Cómo es su trayectoria? ¿Cómo es su parte formativa? Cuéntanos en Cuba qué sucede contigo, ¿no? Platícanos a fondo, maestra, por favor. Bueno, voy a hacer un hilito conductor que trataré de que no sea muy extenso. Inicié mis estudios musicales en la Escuela Provincial de Artes de Matanzas. Allí, ya antes que yo, mis hermanos, que eran mayores, estudiaban. Y ciertamente yo recuerdo que mis hermanos estaban becados, ellos se pasaban toda la semana en la escuela y iban el fin de semana a la casa. Y allí ellos llegaban y se ponían a estudiar las lecciones de solfeo, las lecciones de canto. Y entonces a mí me entraba una angustia muy grande porque yo veía que ellos podían cantar esas lecciones, Hilarión Eslava y todo eso. Era un mundo para mí muy fascinante. Y sí, yo definitivamente el siguiente año yo también ya quise entrar en la Escuela Provincial de Arte. Empecé como alumna de viola, siempre estuve matriculada como alumna de viola, pero en ese entonces no había maestros de viola. Entonces iniciamos pues con el violín, el maestro Alberto García fue mi maestro inicial. Y recuerdo como una anécdota así un poquito chusca, que justo en las actividades de fin de año que se hacían, pues ya el maestro me estaba preparando con mis dos lecciones lecciones muy sencillitas del joven violinista, pero que para mí en ese momento era
lo máximo, y se iba a tocar en la ciudad en un concierto académico, y que va llegando el maestro de viola. Entonces, para mí eso fue una catástrofe muy grande, porque decir, ¿cómo ahora que ya yo puedo, que voy a tocar, llega el maestro de viola y qué voy a hacer? Pero los maestros siempre tienen sus soluciones. Entonces, el maestro Alberto García, recuerdo que me dijo, no, pero ¿por qué te pones así? Vamos a pasar las lecciones que tenías en violín, ahora la vas a tocar en la viola. Y va a ser muy, muy bien porque tú eres la primera alumna de viola que vamos a tener aquí en Matanzas, así que qué bueno que así sea. Pues así fue y tuve mi primera presentación en la Casa de Cultura José Juárez, como un concierto académico de todo lo que era la Escuela Provincial de Arte. Posteriormente me fui a La Habana a estudiar, a continuar con lo que era la segunda etapa de nuestra enseñanza, porque, bueno, en aquella época en Cuba habían escuelas iniciales en todas las provincias, pero ya cuando te ibas o sea, tenía que pasar a grados superiores a nivel medio, pues tenía que irte a La Habana. Entonces a mí me tocó también irme a La Habana, y bueno, allí en La Habana estuve con la maestra Maribón Drobache, una maestra francesa que había allí, y posteriormente regreso a Matanza, empiezo a trabajar en la Orquesta Sinfónica de Matanza, pero a la vez continuaba yendo a La Habana, y ya fue el periodo en que entraron los maestros soviéticos. Tuve la fortuna de trabajar con el maestro Rubén Altunian, que fue un magnífico maestro que generó todo una revolución en la escuela de cuerdas en ese momento en La Habana, porque él era integrante del cuarteto de Armenia. Todos los profesores, todos los integrantes del cuarteto eran maestros, habían llegado como maestros invitados a colaborar. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con el maestro Altunian. Ya en este caso yo estaba yendo a La Habana 2 veces en semana, y el resto estaba en la Orquesta Sinfónica de Matanzas, ya trabajando como viola. De tal forma que yo empecé en la Orquesta Sinfónica Profesional con 15 años de edad. Y yo recuerdo que en aquella época solamente habían 6 mujeres en la orquesta. Todos los demás eran pues mis compañeros. Y yo recuerdo que yo era la más chiquita, entonces había un señor muy, muy querido por mí, el maestro Joaquinito Miret, que él se paraba en la puerta de la Casa de la Cultura y me decía, vaya derechito para su casa. Yo atravesaba todo el Parque de la Libertad, y cuando yo iba a entrar en una calle lateral que yo volteaba, ahí él estaba parado mirando. O sea, siempre hubo ese cariño, esa atención, esa protección de que como yo era la más chiquita en ese momento, pues las personas mayores siempre estaban al tanto de mí. Estuve en la Orquesta Sinfónica de Matanza y recuerdo que por aquellas épocas llegaban becas de estudio a la Unión Soviética, de forma tal que yo obtuve una beca de estudio para hacer el nivel superior allá en la Unión Soviética. Esa beca significó un año completo de estudios del idioma ruso en La Habana. Ya estamos hablando del año 82. En el 1982 hago yo esa preparatoria durante un año. Seguía yendo allá a lo que se llamaba el Instituto Superior de Arte. Allí recibía clase con los maestros, que en ese momento estaba el maestro Miachev, otro maestro soviético que estuvo en Cuba. Estaba integrada a la Orquesta Sinfónica Juvenil de allí, del instituto. Hacían programas, etcétera, etcétera. Y bueno, después ya me llegó el momento de ir a la Unión Soviética en 83.
Estuve en Odessa del año 83 al año 88, con 2 visitas exclusivas a Cuba. Una fue después del haber terminado el segundo año, y la otra visita fue después de haber terminado el 4º año de la carrera. La escuela de Odessa es una escuela muy importante por toda la tradición cultural que tiene. Ahí, bueno, estamos hablando, por un lado, la parte vocal, estaba el gran maestro Chaliapin, y también estuvo Antonina Nezhdanova, que también fue una soprano que desarrolló toda su vida cultural, pues en Francia, en Alemania, en Bélgica, en todos esos países. Y que en honor a ella lleva el nombre del conservatorio Antonina Vasilievna Nezhdanova. Pero también por la parte de las cuerdas, se sigue la tradición del gran maestro Staliarsky. El maestro Staliarsky fue maestro de David Oistra y de muchos maestros violinistas de gran importancia. O sea, que fue una escuela que había, de ahí salieron muchos importantes violinistas que después ya no solamente estuvieron en Odessa, sino que se fueron a Moscú, y como es el caso de Oistra, fueron reconocidos mundialmente. De forma tal que, bueno, hice mis 5 años ahí en Odessa con el maestro Vladimir Malikin. Ahí dimos toda la cátedra, todo lo que es música de cámara, lo que es orquesta, diferentes agrupaciones, porque hubo una época en que correspondía música de cámara, o sea, orquesta de cámara, aparte de lo que es música de cámara como materia. Y ya otra, en los últimos 2 años, pues correspondía a lo que es orquesta sinfónica. De forma tal que todo ese bagaje también lo transité allí en el Conservatorio de Odessa. Regreso a Cuba en el año 88, agosto del 88, y regreso a la orquesta, pero también regreso ya a lo que es clases de violín y de viola en la Escuela Vocacional de Artes Alfonso Pérez Izaque, entonces ya se llamaba Escuela Vocacional de Arte. Y llevaba conjuntamente los 2 trabajos. En la mañana ensayábamos y en la tarde íbamos a la escuela vocacional y impartíamos las clases hasta las 7 de la noche. Eso era diariamente. Ahora, ¿qué me gustaría a mí comentar sobre la Orquesta Sinfónica de Matanzas? Es una agrupación que tiene una trayectoria que data de muchos años, de cuando la orquesta estaba agrupada en una asociación, o en una, como se dice muchas veces, en una filarmónica. Era una asociación donde había muchas personas que eran de diferentes profesiones, pero todos eran amantes de la música. Y entonces buscaron la forma de integrarse, formar la orquesta, y seguían con sus profesiones, pero el hecho musical fue ganando espacio, ¿verdad? Fue ganando presencia. De forma tal que de esa época, que es mucho antes de mi estancia allí, pues tenemos grandes maestros de la música que fueron muy reconocidos en Cuba, como el maestro Mario Argenter, que fue uno de los fundadores y que apoyó mucho la orquesta. Siempre tenía un carácter muy hermoso hacia la música, hacia el hecho de de hacer música por vocación, por gusto, ¿verdad? No por obligación. También tenemos al maestro Reynor Álvarez Sotero, que era un poquito más reciente para acá, que él era violonchelista de profesión y que en determinado momento asumió lo que es la dirección de la orquesta. Ahora, en la época en que yo te hablo de que en 1973, que inició la orquesta, a 1981, que ya la dejé para irme a la facultad de preparatoria, para ir a la Unión Soviética,
Fue una época muy, muy pródiga en Cuba, una época donde llegaron muchos buenos maestros que estaban en La Habana, en Cubanacán, y que iban a Matanza a tocar los grandes conciertos, los conciertos de Brahms, los conciertos de Beethoven, el triple. O sea, era una época bellísima donde estos maestros de un nivel muy alto ofrecieron esos conciertos que por primera vez se tocaban en Cuba. Muchos de ellos por primera vez se tocaban en Cuba. De aquella época recuerdo al maestro Anatoly Mielnikov, que fue un formidable violinista que estaba en la Escuela Nacional de Arte, pero que también ofrecía esos conciertos. El maestro Anatoly Lukyanenko, el maestro de piano Pochochin, o sea, un sinnúmero de maestros que eran especialistas y que aprovechaban por la cercanía que había con Matanza, porque Matanza está a 1 hora de distancia de La Habana. Entonces, muchas cosas que no lograban hacer en La Habana, había la posibilidad, se hacía la invitación para que ellos, con la Orquesta Sinfónica de Matanza, hiciera esos conciertos. No solamente fueron esos maestros, también hubo festivales de guitarras muy importantes con el maestro Leo Brauer, hubieron festivales de la zarzuela, Festival Internacional de Ballet, y siempre nuestra orquesta, por ser precisamente tan cercana a La Habana y tener un nivel bastante respetable, era como, ubicaban a Matanzas como subsede de todos los eventos nacionales que se daban. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez teníamos presentación de zarzuela y viene el director de cultura a explicarnos que venía Antonio Gade, el gran bailarín de flamenco español, que bueno, ya murió, y que hacía falta que la orquesta permitiera que el maestro Antonio Gade participara en el Teatro Sauto. Me acuerdo que pues prácticamente nos estaba pidiendo que moviéramos nuestra presentación y nosotros todos a una voz dijimos, con mucho gusto, lo único que queremos, todos queremos entradas para el maestro, para poder ver al maestro Antonio Gade. Y entonces fue un momento en que nos sentimos muy, muy dichosos de ser de allí de Matanza, porque hubo la posibilidad de ver a ese gran bailarín que tiene fama internacional y que a lo mejor nosotros, a lo mejor por estar despistados en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ni siquiera sabíamos que iba a venir y tuvimos la oportunidad de verlo. Así Oye, Cristina, perdón que te interrumpa. Entonces, vaya, tú estás en una época de florecimiento en Cuba muy importante. Tienes la oportunidad de viajar a hacer un perfeccionamiento en tus estudios, terminar en otro lado tus estudios en la Unión Soviética, y ese es un trabajo muy grande, ¿no? Pero dentro de esa parte formativa, ¿en qué momento, para empezar a trasladarnos un poquito ya a esta parte de Cristina directora, en qué momento llega Cristina a México? ¿Cómo es que llega por primera vez a México? Hay un convenio, hay un intercambio de profesores y entonces llegas tú en ese intercambio y llegas a unas cátedras muy interesantes. Platícanos de eso, por favor. Bueno, desde el año 89, aquí a Zacatecas llegaron 2 maestros cubanos. Llega el maestro Rodolfo Navarro, que era de violonchelo, y el maestro de flauta, Luis Bayar. Ellos fueron los 2 primeros maestros que llegaron aquí a Zacatecas. ¿Y por qué llegaron? Bueno, llegaron porque aquí había la inquietud de hacer algo. Ya existía la escuela de música, pero había la inquietud de agrandar, ¿verdad? O sea, de dar una formación más amplia, más explícita a los alumnos que ingresaban. Entonces se hizo como un convenio entre lo que es el Instituto de la Música, el Instituto Nacional de la Música de Cuba y la Universidad Autónoma de Zacatecas.
llegaron esos dos primeros maestros, después llegaron otros maestros que también integraron ese colectivo de profesores. En determinado momento, y estoy hablando por ahí del año 91, el maestro de flauta desistió de permanecer acá. Una de las propuestas que se hicieron fue la propuesta del maestro Miguel Hudson, que como tú sabes es mi esposo, maestro de flauta de una gran tradición flautística allá en Cuba, y lo invitaron a colaborar. Y esa es otra anécdota chusca que quisiera comentarte, que pues nos casamos en el año 1996, ¿verdad? Y en nuestra boda llega el maestro Fortín, mi primer maestro de viola, y que casualmente, fortuitamente estaba en Matanzas, se enteró de la boda y llegó a felicitarnos. Y le dice al maestro Miguel, oye, debes llamar a México a este teléfono porque te están solicitando para que vayas en sustitución del maestro Bayar. Nosotros en ese momento, sinceramente, pensábamos que era simplemente una broma. Nos fuimos de luna de miel, regresamos muy felices, y como a los 3, 4 días nos volvemos a encontrar con el maestro Fortín y le dice a Miguel, ¿ya llamaste a Cuba? Y Miguel le dice, pero era verdad, yo pensaba que tú estabas bromeando. Hudson, pero ¿cómo va a hacer eso? Que te estaba esperando. Bueno, así vino Miguel. Miguel vino en abril del 92, del año 92. Y en enero de ese año 92, yo me regresé a la Unión Soviética a hacer un posgrado, un diplomado en música de cámara y en mi instrumento, que duró 6 meses. De forma tal que yo estaba otra vez para Odessa y Miki en abril vino para acá. Y créame que nos comunicábamos a través de mi mamá. Miki llamaba a mi mamá a Cuba y mi mamá me conectaba con Odessa y así era que lográbamos hablar. Ni pensar en esta facilidad de comunicación que existe en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, ya regresé yo en agosto del 92 a Cuba de regreso, me integré otra vez a la orquesta y en noviembre del 93 ya vine aquí a Zacatecas a integrarme al grupo de maestros que ya laboraban aquí. Pero entonces, sí, esta cosquillita tuya en cuanto a la dirección ya existía. O sea, ya tú me compartiste que estando en Cuba, ¿no? Tenías como que cierta atención particular a los directores allá en Cuba, pero me compartes algo muy interesante, ¿no? Porque tú empiezas a hacer un apoyo a los jóvenes que están en la Universidad de Zacatecas estudiando música para poder irse a un campamento que en México todo el mundo conoce, que es el campamento OSIN, donde se conforma una orquesta sinfónica infantil de todas partes de la República y se selecciona. Entonces tú empiezas ahí a hacer un trabajo con los chicos, pero en la Universidad Autónoma de Zacatecas no había orquesta sinfónica. No. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en esa parte con Cristina, que empieza a entrar a la dirección y crea el proyecto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Pues mira, como bien dices, en el año 2000 inicia la OSIN, ¿verdad? Y fue la primera vez que nosotros enviamos a 6 alumnos como representantes de Zacatecas. Sabes que este proyecto tiene la intención y el objetivo de darle participación a todos los niños, por muy alejados que estén en alguna parte de la República Mexicana, y que no en todos los lugares existe una escuela de música, hay lugares donde existe una casa de cultura, aunque ahora todo se ha desarrollado muchísimo. Entonces, en aquella época, nosotros, bueno, hicimos la convocatoria y fueron seleccionados 6 niños. De esos 6 niños fueron 2 violines, 2 violas y 2 chelos. Recuerdo que fueron los primeros chicos que fueron seleccionados así. Y así cada año
en el verano, un poquito antes del verano, salía la convocatoria de la OSIN. Tú sabes que la OSIN envían el material para prepararse, los niños tienen que audicionar, entonces son seleccionados, los que se seleccionan, después pasan este campamento que a veces dura un mes o a veces dura 15 días y después empiezan a moverse por diferentes regiones. Entonces, bueno, los chicos en algún momento, pues vamos a preparar el material para que ustedes puedan participar, sean elegidos. Y cada año existía este trabajo. Algunos chicos se me acercaron y me dijeron, maestra, ¿por qué nosotros no hacemos este trabajo aquí en Zacatecas de una manera permanente? De forma tal de que cuando ya nos convoquen el siguiente año, nosotros ya tengamos un entrenamiento, no solamente sea meses, 2 meses antes de la convocatoria, sino que mantenernos trabajando durante el año. De ahí surgió la idea de crear la Orquesta Sinfónica Juvenil. Inicialmente era una orquesta de cámara donde había todas las cuerdas, había flautas, 2 oboes y un corno que nos prestaba la banda. O sea, el corno no era estudiante de la escuela todavía. Después ya, eso fue en agosto del 2013. En diciembre del 2003, recuerdo que dimos nuestro primer concierto. Fue un concierto navideño, hicimos villancicos y fue como un boom. De forma tal que cuando iniciamos en enero del 2004, empezaron a surgir chicos de todos lados. Resulta ser de que en la misma escuela había quien tocara las percusiones, había quien llevaba doble instrumento y también podía tocar clarinete. Y así de pronto, en un semestre, la orquesta se convirtió en orquesta sinfónica con todos los elementos. Esto fue en el 2003. Ya era agosto del 2004. Iniciamos agosto del 2003. Nuestro primer concierto fue en diciembre del 2003 como una pequeña orquesta. En ese semestre de enero a julio del 2004 ya la orquesta se integró completa como una orquesta sinfónica. Y entonces tú empezaste a trabajar con ellos ya en la batuta, no nada más como asesora de instrumentos, sino ya eras. Ya era trabajo de orquesta, ya no era solamente trabajo ¿cómo decirte? De asesorarlos en el material, sino que ya era trabajo estable, con repertorio, etcétera, etcétera. Eso fue ya en julio del 2004. Yo recuerdo que en el 2005, una cuestión que es muy importante, nos inscribimos en el Sistema Nacional de Fomento Musical como orquesta, asistía a los cursos de dirección que se daban durante una semana, programados por el Sistema Nacional. Ahí conocí al maestro Sabín, conocí a muchos maestros que vivían en diferentes partes de la República y que cada cual estaba haciendo ese trabajo, como decir, de talacha, de picar piedra, porque las condiciones no eran en todos lados las más idóneas. Y bueno, en el 2005 recuerdo que el maestro Mario Rodríguez, del Sistema Nacional de Fomento Musical, nos propuso hacer el encuentro de orquestas juveniles de la región centro-occidente aquí en Zacatecas. Y fue algo muy interesante, porque pues en aquella época, tú sabes que el sistema enviaba a los maestros de secciones, de cuerdas, de alientos madera, de alientos metales, percusión. Y yo recuerdo que vino un maestro de percusión y de pronto se me enojó mucho porque para tocar el danzón número 2 lo que teníamos era 2 timbales que nos prestó la banda de concierto, exclusivamente. Y él me decía, ¿y qué usted quiere que yo haga con esto? Y yo le decía, es para que usted vea
en qué condiciones trabajamos aquí en provincia. De forma tal que en el 2007 sale una convocatoria de los CIES, y los CIES son organismos de evaluación. Y uno de los requisitos que decía, ¿qué le falta a la escuela como tal para que pueda proporcionar todas las carreras que se requieren para integrar una orquesta sinfónica? Y ahí, pues yo y mis compañeros de trabajo metimos el proyecto de la orquesta como una necesidad que había, porque en aquella época en la escuela no había ni maestros de contrabajo, ni maestros de oboe, ni maestros de fagot, ni maestros de trombón, y mucho menos maestros de cornos. Entonces, metimos ese proyecto como una necesidad que era imperiosa para proporcionar todas esas carreras, ¿verdad? De ahí fuimos ganadores de ese proyecto, nos dieron presupuesto y nos dijeron, usted ubique lo más urgente que usted necesite. Lo más urgente claramente fueron las percusiones, porque si te hablo de que no teníamos ni 2 timbales en aquella época, gracias a este proyecto nosotros compramos todas las percusiones grandes, que son grandes. El set de timbales, campana tubular, xilófono, marimba, y todos los instrumentos que eran muy difíciles de encontrar, tanto por la cuestión de su costo, que era un costo bastante elevado, como la cuestión de que no lo había, tuvimos que mandar con proveedores, tanto de Monterrey como de México, del Distrito Federal, para hacer la compra de esos instrumentos y dotar a la orquesta ya de todo lo que se requería como una agrupación sinfónica. Ese fue uno de los proyectos. También se aprobaron la carrera de corno francés, se aprobó la carrera de oboe, se aprobó la carrera de contrabajo y de fagot. Entonces, O sea, sí, perdón. O sea que digamos que este movimiento que tú hiciste, ¿no? Y que fue, curiosamente, fue sugerido e iniciado por los jóvenes, ¿no? Empezó a dar todo un cambio total de incremento de cátedras, etcétera, etcétera. Y llegaste a un punto bien importante, Cristina, porque efectivamente hay como una gran diferencia, ni mala ni buena, simplemente diferente, en el entendido de aquellas orquestas grandes que ya tienen presupuestos asignados, que tienen todo un cuerpo administrativo de logística, que tienen ya toda una estructura profesional muy grande y en el cual el director llega efectivamente a hacer el trabajo musical que es el necesario, ¿no? Pero nosotros estamos viendo un panorama completamente diferente, porque en este caso, aunque hemos escuchado de las voces de nuestras anteriores entrevistadas y también de compañeros directores, que un director no solamente va a la cuestión de la batuta, ¿no? Hay cuestiones administrativas, hay mucho movimiento que uno tiene que hacer para que una orquesta funcione. Pero en este caso estamos hablando de que tú creas una orquesta y posteriormente te conviertes en administrativa de la orquesta, por así decirlo, en la gestora de la orquesta, en meter muchos proyectos como el de los instrumentos. Y entonces es un perfil un poco diferente, Cristina, porque efectivamente el trabajo que tú haces, bien lo mencionaste como lo manejamos en el argot musical, es como de talacha, ¿no? O sea, es una talacha. Entonces, platícame un poco más de esta visión diferente que tú percibes o que tú lo ves dentro de lo que sería una orquesta con toda la cuestión y la estructura, ¿no? Administrativa grande, el soporte financiero, y una orquesta que se tiene que formar de cero, una orquesta que surge como un proyecto. pues sí, ha sido difícil porque estamos hablando de un proyecto que ya lleva 17 años. 17 años y donde pues hemos tenido de todo.
hemos tenido de todo. Hemos tenido personas que ni siquiera lo quieren tomar en cuenta. Hemos tenido apoyos de autoridades. Por otro lado, no siempre es la que uno quisiera, ¿verdad? Claro. Pero hemos ido en este trabajo, que ha sido un trabajo muy arduo, y como tú dices, no es lo mismo llegar con tu material estudiado y todo en su lugar, y una persona que esté ahí al lado tuya diciendo a la orquesta, oiga, ya todo, maestra, ya todo está en su lugar, etcétera, a llegar a trabajar de cero. Yo recuerdo, por ejemplo, que en uno de los hubo un periodo en que la orquesta ni siquiera tenía un archivista. Entonces, esa fue una gestión que se hizo ante el rector. ¿Por qué? Porque eso significa una carga laboral, ¿verdad? Entonces fue un periodo que tuvimos que luchar con el rector, explicarle la necesidad que había y nos consiguieron la plaza de archivista de la orquesta. Pero también hubo otro periodo en que, bueno, nosotros, no sé si supiste, fuimos a Bélgica, fuimos a Bratislava, ganamos premios. Y, por ejemplo, en esa época, después que llegamos de Bélgica, que fue en el 2011, la primera participación que tuvo la Orquesta Internacional fue en el 2006 en Ecuador. Fuimos a un evento que lo promovió la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Y conjuntamente con ellos hicimos ese proyecto que se llamaba Música en la Mitad del Mundo. Fuimos a Quito, Ecuador, dimos conciertos conjuntamente con la Orquesta de Guadalajara. Posteriormente, en el 2007, fuimos igual integrando la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, estoy hablando de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Integramos con 14 elementos, participamos en el 55, en el 57 Festival de la Juventud en Bélgica, en Nerpe. Esa fue la primera vez que fuimos y fuimos con 14 jóvenes de nuestra orquesta que fueron seleccionados mediante audición. Vinieron los directivos de Guadalajara un día específico y audicionaron, y seleccionaron y fuimos a Bélgica. A partir de ahí empieza a haber un poco de más reconocimiento por parte de lo que es las autoridades universitarias. Sin embargo, la orquesta, en el 2011, va la orquesta ya integrando plenamente la Orquesta Sinfónica de Zacatecas. Ya no era ni la de Guadalajara, era la de Zacatecas. Cierto, invitamos a algunos jóvenes de diferentes lugares de la República, así como nos hicieron a nosotros, pero el grueso, o sea, la iniciativa y el grueso de la orquesta eran de Zacatecas. Y a partir de ahí, que vinimos ganando el Gran Premio Summa Cum Laude, bueno, las autoridades de la universidad deciden otorgar una beca a los chicos, una pequeña beca de manutención, podríamos decir, que no rebasaba los 39,000 pesos. Y bueno, desde allá, 2011, estamos en el 2020, le hemos sufrido mucho, muchísimo. Es que sabes que es un trabajo complicado, efectivamente, ¿no? Porque son diferentes posiciones de la visión de dirigir una orquesta, ¿no? Y entonces, pero aún así, la orquesta que tú tienes ahorita y que encabezas, hizo una gran trayectoria. Ya mencionaste tú premios, giras que lograste, y hay muchas generaciones de jóvenes talentosos de Zacatecas que precisamente ahora están formando parte de orquestas profesionales en diferentes estados o en Zacatecas. Entonces, creo que este es un giro, porque efectivamente la orquesta que tú diriges en Zacatecas
no solamente es una orquesta que se reúne a hacer buena música para el público, sino que también es algo formativo para los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que como sabemos van adquiriendo las tablas y van adquiriendo el trabajo que requieren para posteriormente sumarse a una orquesta profesional y no llegar de un salón, ¿no? De un cubículo donde pueden trabajar bien con su maestro a enfrentarse a una gran masa. Entonces, creo que esta visión que tú nos das sobre esa otra parte, esa otra faceta, ese otro tipo de directores, es muy importante porque estoy segura, y bien lo mencionaste, hay muchas personas en nuestra república que han hecho este tipo de proyectos, ya sea independientes, ya sea con el apoyo de su gobierno, y que han hecho maravillas. Nosotros tenemos la gran suerte de conocer a muchos directores y directoras que en sus estados hacen una labor titanesca para poder brindarles a los jóvenes la práctica orquestal. Pero viene una pregunta muy técnica, Cristina, porque yo creo que eso, si algún director está conectado ahorita de alguna orquesta joven, sabrá precisamente lo que pasa o lo va a pasar. Al tener una orquesta que no es una orquesta profesional, de la cual no hay una nómina estructurada para poder tener cautivo a un músico durante un tiempo determinado, tú tienes a un alumno que está en su parte formativa en la universidad y que tiene una beca simbólica, pero que desde luego su aspiración será irse a una orquesta profesional. Claro. Entonces, tú llegas a tener una orquesta, te vas a Bratislava, te vas a Ecuador, te vas a Cuba, ganas premios, llegas a un tope, conoces a tu orquesta, sabes musicalmente lo que tu orquesta te puede dar, pero de repente los chicos se van. Migran porque tiene que ser así, claro. Y vienen las nuevas generaciones, ¿no? Los así jóvenes. ¿Qué es lo que pasa en la parte técnica, Cristina? En tu experiencia en estos años, ¿cómo es que tú has abordado esta problemática, este cambio que constantemente surge y que es irremediable, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería tu punto de vista como directora en este proceso? Bueno, antes de responderte eso, yo quisiera comentarte algo. Mira, Zacatecas por tradición ha sido una entidad muy cultural. De hecho, es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? O sea, y la vida cultural en Zacatecas siempre ha sido muy intensiva, muy prolífera, ¿verdad? Tanto de artistas que son oriundos de aquí, como de algunos que vienen y dejan también su legado aquí, ¿verdad? Con relación a la orquesta, ¿qué ha pasado? Pues sí, la orquesta tuvo toda esta trayectoria que tú dices, y como todo lo necesario en la vida, hay momentos en que ya el chico no es tan chico, ¿verdad? Ya sus horizontes se abren a otras posibilidades, hasta más, y a otras opciones. Y un poco que uno como papá, como mamá, le sufre, porque es prácticamente empezar otra vez a seguir picando piedra, ¿verdad? O sea, y esa siempre ha sido yo recuerdo, como anécdota también, que en una ocasión vino el maestro Mario Rodríguez, al frente de lo que era la organización de estos encuentros que se hacían. Y yo tuve una plática con él y le planteé eso mismo: maestro, ¿cómo le hago? Porque ya tiene otras expectativas, ya tiene otros intereses. Y yo recuerdo que el maestro me dio este sabio consejo, me dijo: déjalo ir. O sea, no le sufras, es parte del proceso, ¿verdad? Déjalo ir, ya vienen otros, empiezan. Y sí, es cierto que vienen otros, ¿verdad? Como tú dices, hay que establecer de nuevo una estrategia para iniciar
con los nuevos. A veces pasa que no se van todos de un tirón, ¿verdad? No se va toda una generación de un tirón, sino que se van unos por aquí, de una sección o de otra. Y a veces lo que he empleado, bueno, los que quedan, un poco que jalan a los nuevos, ¿verdad? Un poco que jalan. Pero sí, definitivamente, o sea, en cuanto a lo que es repertorio, pues hay que volver otra vez abajo. Claramente, no siempre se llega al nivel de cuando empezamos. O sea, no se ha dado el caso que tengamos que llegar hasta el mero inicio como fue la primera vez, ¿verdad? Pero sí es un proceso que hasta cierto punto es un poco ingrato, podríamos decir, ¿verdad? Ingrato en el sentido de que uno también trabaja y ve ya determinados resultados y de pronto vamos. Pero por otro lado, a mí en lo personal me queda la gran satisfacción, te lo digo muy honestamente, dos cosas. Yo tengo dos satisfacciones y te lo voy a explicar por qué. Mira, en Cuba, que soy oriunda de Cuba, el ser músico, el ser médico y el ser deportista son las tres grandes profesiones. Aquí no. Sobre todo la música. Entonces, el puro hecho de sembrar una semilla, en el sentido, y te lo digo por vivencia propia, o sea, en niños que les gusta la música, pero que sus padres dicen que la música no da de comer. Y aquí en nuestra escuela se ha visto el caso por mucho tiempo que los chicos estudian 2 y 3 carreras. Porque una es la música porque le gusta, pero la otra es porque le tengo que dar una carrera a mi papá o a mi mamá. ¿Sí me entienden? Yo en lo personal, muy adentro, pienso que no está bien pensado eso, no está bien orientado. Porque quiera que no, el chico tiene que emplear tiempo en una carrera y en la otra carrera. Sí, y es muy difícil. Tiene que emplear energías, tiene que emplear... Y a veces se ha dado el caso, y se ha dado muy frecuentemente, que ya después que ese chico le da la carrera al padre, se va a la música porque es lo que le llena. ¿Entiendes? Eso se ha dado. Esa es una satisfacción que yo tengo, que cada vez son más los chicos y chicas que terminan la carrera porque les gusta la música y porque tienen fe en que van a ser profesionales de la música. Entonces, ya se ve más aquel chico que empezó de pequeñito, bebecito, de 5 años, de 6 años, y que hoy ya es un profesional, que en su momento pasó por la orquesta y que llegó a una agrupación profesional y que tiene las herramientas para hacer su trabajo muy decorosamente, y que siempre de manera libre, sin ninguna presión, dice: qué bueno que yo estuve en la Orquesta Sinfónica Juvenil. ¿Por qué? Porque ahí hubo ese entrenamiento que partió de cero y que permitió que el chico ahora, en una agrupación ya más profesional, ya con todas las de la ley, tenga las herramientas necesarias para desempeñarse debidamente. Entonces, para mí, eso es una gran satisfacción. Y espérame un tantito. La otra satisfacción es que ahora en Zacatecas no hay una orquesta, hay muchas orquestas. Está la Filarmónica del Estado, está la Orquesta de Cámara del Estado, está la otra orquesta y todos esos muchachos, muchos de ellos fueron integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la universidad. Entonces, eso es una gran satisfacción porque, o sea, yo estoy consciente que el paso por la orquesta es un paso temporal, no es un paso por la orquesta de nosotros, o sea, es un paso temporal, no es un paso definitivo, ¿verdad? Pero ahí también hay muchas cosas que se aprenden, o sea, que se aprende en tocar en colectivo, en escuchar quién lleva la voz
principal, en saber hacer un acompañamiento en determinado momento, y que no todo es gritar y gritar y gritar. O sea, ha sido un trabajo muy alto. Tiene muchas satisfacciones y como todo en la vida, ¿verdad? Uno a veces quisiera que las cosas fueran de otra forma. Claro, sí, definitivamente creo que lo que tú mencionas es como esa parte interesante que nosotros o que la gente por afuera tiene que ver, sin importar esta cuestión de directora o director, sino más bien de englobarlo, ¿no? Pero yo quiero preguntarte algo, porque seguimos en la misma línea de la dirección orquestal, ¿no? Porque repetimos, el enfoque que tiene a lo mejor un director con una orquesta profesional tiene que ser diferente a una orquesta formativa juvenil. El enfoque es completamente diferente. Pero yo quiero preguntarte algo. A veces platicábamos tú y yo previamente esta cuestión de cómo se logra, ¿no?, esta gran unión, este gran trabajo orquestal sin importar el nivel. Te saco un poco a relucir que la entrevista anterior que teníamos a la maestra Gladys Marcano de Venezuela, ellos nos hablan que una orquesta infantil, una orquesta juvenil arriba, todos tienen un nivel que no habría una diferencia para el director en cuanto a la batuta, ¿no? Pero hay un trabajo también y un equipo de apoyo muy grande que son los maestros que están trabajando la parte de sección, ¿no? Para que se pueda fortalecer y efectivamente el proyecto dé a más. En este caso, una pregunta, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la orquesta, ¿la parte de la orquesta tiene algún puntaje dentro de la currícula? ¿Les cuenta como una materia? ¿Tienen calificación por la práctica orquestal que asumen? Y los maestros, ¿qué tan involucrados están en este apoyo de que la orquesta vaya haciendo ese impulso muy grande, ¿no? Para que el director pueda hacer su trabajo y los maestros de cátedra especializada puedan apoyar en este crecimiento. ¿Cómo está este panorama allá? Bueno, hay dos cosas. La práctica orquestal como currícula en nuestra universidad se da a partir del nivel superior, o sea, ya cuando la persona entra en la licenciatura y son sus 4 años de licenciatura, tiene 6 semestres de práctica orquestal. Esa se maneja con directores que vienen de pronto invitados. Sin embargo, sigue siendo una problemática. ¿Por qué sigue siendo una problemática? Porque la orquesta como, la práctica orquestal como tal, en nuestra escuela es muy disímil. O sea, no hay una generación de todos los instrumentos que tengan que llevar la práctica orquestal en determinado momento. Entonces, ¿cómo lo han estado resolviendo? Pues convocan a otros muchachos que también estudian en la escuela. Muchos de ellos integran la orquesta juvenil, que es la que yo dirijo, y otros no. Los convocan en ese momento. A veces la práctica orquestal la hacen a principios de semestre o lo hacen en 2 momentos del semestre, ¿verdad? En dependencia de la cuestión económica con que se cuente para invitar a determinados directores foráneos, ¿verdad? Pero no se lleva de una manera sistemática. O sea, sistemática quiero decir todos los días de la semana en un horario, etcétera, etcétera. Entonces, la Orquesta Sinfónica Juvenil es un programa en el cual no está dentro de la currícula. Es como un laboratorio donde los chicos pueden venir a experimentar su desarrollo individual en cada instrumento. Y ahí la situación es muy disímil. Yo tengo maestros que me dicen, oiga, ya tengo a tal muchacho y a tal muchacho que me gustaría que empezaran a practicar en la orquesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están dando el instrumento, ya tienen la embocadura, etc.
Hay determinadas secciones de la orquesta donde nunca los maestros han puesto pero. Hay otras secciones de la orquesta donde desgraciadamente los maestros le prohíben a sus alumnos estar en la orquesta. Entonces es una situación complicada, porque a veces los chicos tienen el deseo de estar en la orquesta. Claro, porque aparte es una perspectiva muy diferente, ¿no? Como hablábamos, o sea, la práctica orquestal definitivamente es formativa para un joven músico, sí o sí, ¿no? El grado de poder debatir cualquier argumento contrario está prácticamente en Latinoamérica y es Venezuela y muchos países más que ya han adoptado esa práctica organizada, ¿no? De una cuestión común. Y fíjate que, Cristina, nos das un panorama muy interesante para ver, como te decía desde un principio, ese otro lado de la dirección. Pero yo quiero regresar a hablar de Cristina. Cristina nos ha platicado mucho sobre el proyecto, sobre la problemática, sobre la gestión, sobre todo lo que tiene que ver, porque eso es lo que hace Cristina. No solamente es la catedrática de viola, también es la directora de la orquesta, pero también es la administradora, pero también es la que hace, o sea, toda esa faceta es la que tiene Cristina. Pero en este caminar que has tenido junto de la mano de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Zacatecas, platícanos dos momentos o momentos que hayan sido claves para ti. Un momento de mucha satisfacción, tanto como directora de orquesta, como directora, no como la orquesta, sino como la directora, y alguno en el que hayas dicho, creo que voy a colgar la toalla, creo que me encanta, pero esto es demasiado. Platícanos un poco para que la gente conozca esa parte humana de la batuta de una mujer. Bueno, mira, como momento trascendental, yo podría decir que para mí tuvo un significado emocional muy fuerte el regresar a la Orquesta Sinfónica de Matanzas, de donde yo salí siendo ejecutante de viola y ahora regreso de directora de viola, directora de la orquesta. Eso fue un momento emocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, era regresar a mis raíces, reencontrarme con varios compañeros que todavía son integrantes de la orquesta y también con nuevas generaciones de músicos, que cuando yo me fui de Cuba a lo mejor eran el hijito de sabe Dios quién, de 5 años, de 3 años, y que de ahora yo lo regreso, me lo encuentro ya siendo un ejecutante profesional de la orquesta, más todo lo que eso implica, ¿verdad? O sea, regresar a tus raíces, llevar, porque también fue mi intención y mi deseo, de llevar también música mexicana muy valiosa, que allá se reconoce muchísimo. Entonces, ese fue un momento sumamente importante. Otro momento sumamente importante que no es solamente yo, o sea, porque por mucho que yo te hable de yo, yo significa la orquesta. ¿Y a qué me refiero? Hubo, cuando estábamos en la preparación de la gira a Bélgica, los muchachos me hablaban de muchas cosas. Hacíamos seccionales, recuerdo, y ellos hablaban y hablaban. Y yo de pronto les dije, a ver, no, hay algo que no entiendo. ¿A qué ustedes van? ¿A qué ustedes van? Porque a mí me preocupa mucho, yo no los oigo hablar de que vamos a traer el primer lugar, vamos a poner a Zacatecas en alto. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo no entiendo. Hacer un viaje tan largo, con tantos esfuerzos que ustedes están viendo de gestión, de buscar dinero, y a ustedes no le pasan por la mente, o sea, ¿qué ustedes quieren hacer allá? Y todos se me quedaron en silencio. Todos se me quedaron en silencio. Y ya yo expliqué y les comentaba, mira, es importantísimo que tengamos identidad, ¿verdad? Es muy importante. Nosotros vamos a representar a Zacatecas, a México, en ese programa, en ese concurso internacional. Ok,
llegamos allí a Bélgica y recuerdo que había muchos conflictos porque no entendíamos la forma de pago. Había que pagar para tocar en el Parlamento Europeo. Se estaba rentando los instrumentos de percusión. Y recuerdo yo que había un conflicto muy grande porque no entendíamos a dónde había que ir a depositar ese dinero. Nosotros íbamos al banco y el banco nos decía que no era allí. Resultó que era en el telégrafo. El caso fue que yo me tuve que quedar en esa ocasión en el centro de la ciudad resolviendo ese problema. Y nosotros teníamos programado ensayo porque al día siguiente era la participación de la orquesta en el concurso. Y yo, bueno, resolvimos el problema y nos vamos de regreso al campamento donde estaba. Y yo por el camino iba pensando, híjole, ahora los muchachos deben estar todos organizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y llego al ensayo y me encuentro a la orquesta completa sentada en su lugar, todo el mundo afinados y todo esperando por mí. Y yo me di cuenta en ese momento de que ellos habían entendido la importancia de ese apoyo que ellos me dieron con esa sola actitud. Al otro día fue el concurso y ganamos el gran premio. Esos serían los momentos, claro. Esos serían los momentos gratos, ¿no? Que tú... ¿Y cuáles serían los momentos difíciles, Cristina? Mis momentos difíciles es a veces... Mira, a veces uno piensa que las cosas no se hacen correctamente porque no saben o porque hay que mostrar otra vez y hay que un poco que convencer con la actitud, etcétera, etcétera. Y sí han habido varios momentos difíciles donde yo he dicho, he pensado para dentro de mí, ¿qué más tengo que mostrar? O sea, ¿en qué más tengo que...? Si nosotros hacemos conciertos donde apoyamos a los chicos de guitarra en su graduación y tocan conciertos excelentes, apoyamos a los que se van a un concurso, apoyamos a los niños que están mostrando un talento innato. Y entonces yo digo, ¿qué más hay que mostrar para que los maestros se den cuenta que es importante este trabajo de la orquesta? Claro. Y en ese sentido, quiero comentarte una cosa. Hubieron épocas donde había maestros que sí apoyaban a la orquesta, o como yo te digo, estos otros maestros que de pronto se acercan y me dicen, me gustaría que ya mis alumnos estuviesen en la orquesta, pero hay otros maestros que no. Entonces sí es un poco desgastante, ¿verdad? Un poco desgastante, de pronto uno se desanima, pero yo creo que es una cuestión que no me compete a mí sola, o sea, no es un conflicto mío exclusivo. A lo mejor si empezamos a preguntar, nos encontramos muchas incongruencias. Exacto. En muchos lugares. Y similares. Exacto. Y similares, ¿no? Pero bueno, mira, Cristina, creo que esta plática nos ha llevado para que la gente pueda conocerte, pueda conocer un poco de la trayectoria, porque es muy poco lo que se puede platicar en una entrevista corta, ¿no? Es muy poco lo que podemos decir sobre lo que Cristina ha hecho, porque es muchísimo, ¿no? Cristina pertenece a un grupo muy grande de directores que hacen una gran gestión, como lo mencionábamos, ¿no? Y que anteriormente había Sistema Nacional de Fomento Musical que nos tenía unidos a todos los directores y que trabajábamos en conjunto y que hacíamos un intercambio muy, muy fuerte a nivel República Mexicana, sí, que les permitía a los jóvenes adquirir, ¿no? Mucha práctica y desde luego a nosotros hacer un intercambio en relación a experiencias en la dirección. Pero bueno, hay mucho más por qué platicar, pero bueno, el tiempo es corto, como te les decía. De hecho, en Instagram se cortó ya la entrevista porque creo que nada más es 1 hora la que tiene permitido. Pero yo quiero comentarte, Cristina, dentro de todo lo malo y lo bueno, a mí me gustaría que le dieras un consejo a esas nuevas generaciones que quieren integrarse a la dirección orquestal, tanto hombres como mujeres, pero obviamente nos vamos a enfocar mucho a las mujeres, en base a tu experiencia. ¿Qué consejo les darías a ellos?
Bueno, en primer lugar, quisiera comentarle, aconsejarles que si ese es su ideal en la vida, hay que perseguir ese ideal. También una cosa que es muy importante es conocer más de la vida, de la historia, de la música y estudiar mucho. Es una cuestión que nos está diciendo la pauta, nos está dando la pauta. Eh, Tenemos que estar preparados para estar frente a una agrupación, lucharla, sobre todo si es una agrupación formativa, como es en este caso, ¿verdad? Hay que luchar, hay que estudiar, hay que prepararse y sobre todo hay que creer en el objetivo que uno tiene en la vida, o sea, en tu ideal. Si tu ideal es ser directora de orquesta, ya hemos visto que hay muchos caminos, ¿verdad? Tenemos un camino que es el camino tradicional de estudio, de la preparación, el que conocemos, ¿verdad? Pero hay muchos caminos, como comentaba esta chica de Venezuela, ¿verdad? ¿Ella de dónde salió? Ella salió de la orquesta. Uh-huh. En este caso, y perdóname que regrese yo salí también de la orquesta porque yo estuve, a partir de los 15 años, mi enseñanza era de ver al director ahí frente a mí y de todo lo que él transmitía, ¿verdad? Y fueron obras muy importantes de todo el repertorio clásico importante a nivel internacional que transitamos, ¿verdad? Entonces, hemos visto varios caminos un poco diferentes. Hay quien estudia la carrera como tal y después se presenta frente a una agrupación. Hay quien tiene la posibilidad de estar frente a una agrupación y hay quienes no, que solamente de vez en cuando tienen una agrupación delante de ellos para dirigirla, ¿verdad? O sea, los caminos son disímiles, pero en todos los casos tenemos que estar preparados, tenemos que estar muy seguros de lo que nosotros queremos como ideal de agrupación, porque una orquesta no es solamente el tocar, es una comunidad. Es una comunidad, en este caso formativa. A mí me interesa y me preocupa mucho que estamos formando. O sea, hay que formar unidad, hay que formar compañerismo, hay que formar un colectivo donde nos arropemos y a la vez nos apoyemos y seamos exigentes con nosotros mismos. No sé si me logro hacer entender. A veces los maestros están preocupados por crear un ego en los muchachos, que es lo más dañino que hay. La música es un ideal noble. La música no debe ser dañina. Al contrario. En estos momentos que estamos viviendo, la música es lo que nos está salvando de todo lo que se está viviendo. Y sin embargo, hay maestros que siguen en el concepto de que este es mi alumno, o yo sí soy el mejor, o tú no te juntes con fulano, o cosas inverosímiles. Claramente, después cada cual toma su camino, ¿verdad? Pero también como formadores, nosotros también debemos tener un poco de responsabilidad a la hora de trabajar con este colectivo de muchachos. Exactamente, yo creo que sí, fíjate, lo que acabas de decir es muy interesante y fíjate que ya prácticamente para cerrar nuestra ponencia, porque queremos pues agradecerle a la gente que muy amablemente se conectó, ¿no? Y que dan saludos muy lindos, que eso es como algo muy interesante, gente que nos habla sobre la orquesta de Matanzas, ¿no? Vaya. Exactamente, por ejemplo, el maestro Roberto Sandoval, gran amigo de nosotros, ¿no? Menciona en su mensaje que efectivamente no todos los, dice así, es correcto, no todos los maestros quieren que sus alumnos formen parte de una orquesta, que siempre es un espacio noble para la ejercitación instrumental, ¿no? Como tú mencionaste, precisamente así es, la problemática no se da únicamente contigo.
Y bueno, pues mucha gente que nos manda saludos. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que muy amablemente se suman y decirte, maestra Cristina, que creo que con todas las directoras ha sucedido lo mismo. O sea, da el tiempo para platicar y platicar más, porque además vienen todavía preguntas que mucha gente me dice, Hilda, ¿por qué no les preguntas algo un poco más chusco, algo un poco más cotidiano? Pero la intención de nosotros es que efectivamente esa parte de la mujer directora se presente. Hay una pregunta que no te hice, Cristina, pero que en la plática que tuvimos tuviste la certeza, cuando yo te dije, Cristina, ¿tú percibes alguna diferencia o ves algo demasiado diferente entre una mujer directora y un hombre director? Y tú me contestaste de una manera muy inteligente que esa diferencia tú no la percibías, sino más bien el cuadro en donde estaba, ¿no? O sea, si era una orquesta profesional, si era una orquesta así, con qué características tenía. O sea, para ti sería esa la diferencia, pero no de mujer-hombre, sino simplemente del material humano con el que tú trabajas, ¿no? Entonces, yo quiero cerrar esta plática contigo, que fue muy amable, decirle a la gente que vienen más mujeres fabulosas, igual que la maestra Cristina Pestana, ¿no? Que hacen una labor titanesca, como igualmente lo hacen nuestros compañeros directores, también lo hacen, pero en este momento estamos dándole mucho pie a la mujer, ¿no? A la batuta femenina sin sonar diferente. Así que, maestra Cristina, agradecerte muchísimo el valioso tiempo que nos brindaste en esta plática y seguramente tendremos una segunda conversación. Gracias a toda la gente que manda saludos desde, bueno, de muchos lados, en verdad. Muchísimas gracias. Vamos a contestar con muchísimo respeto cada una de las preguntas o de los comentarios que nos hacen. Así que, Cristina, con el corazón, te digo que ha sido un placer compartir contigo muchos proyectos, vienen muchos proyectos más, así que, bueno, pues agradecerte muchísimo el tiempo, Cristina. Pues agradecerte, Hilda, el haberme dado esta oportunidad de conversar un poco y de, bueno, un poco así como en plática, pues expresar muchas cosas que durante mucho tiempo uno a veces se trae entre pecho y espalda, pero son parte de la vida. También quiero aprovechar, Hilda, porque a veces se nos va la oportunidad de saludar a tantas personas que en todos estos años hemos colaborado y que son de muchos lugares de la República Mexicana. Me siento muy satisfecha de eso, que hemos creado amigos en muchos lugares, ya sea en Chihuahua, ya sea en Yucatán, ya sea Guanajuato, en muchos lugares, ¿verdad? Y a todos nos une este amor por la música. Entonces, pues tenemos que decir que somos personas que hemos sido privilegiadas en ese sentido, hemos conocido a muchas hermosas personalidades y a todos que Dios los bendiga. Cristina, pues gracias, Cristina. Igualmente para ti, yo te agradezco muchísimo. Nos despedimos de la gente que muy amablemente siguió esta entrevista. Pueden observar todas las entrevistas anteriores aquí en el Facebook mío o también lo pueden ver en el canal de YouTube, que es Hilda Saquicoray, y van a ver ahí todas las entrevistas. Así que muchísimas gracias. Saludos a Zacatecas, maestra Cristina. Gracias. Que estés bien. A ver.